Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Este miércoles tenemos como invitada a Gio Abogada, que es licenciada en Derecho. Nos va a estar platicando un poco sobre la parte de familia, patrimonio. Vamos a ir desarrollando esos temas en relación a cómo se pueden ir relacionando con la parte de remates. Y bueno, pues gracias a todos los que están, los que se van a ir conectando. De cualquier forma, si alguien no se puede conectar, va a poder ver esta transmisión más adelante. Pues bien, vamos a comenzar. Quiero, por favor, si nos comienzas platicando un poco de ti, cuál es tu labor, cuál es tu trayectoria, por favor. Bueno, pues me presento nuevamente, Giovanna Cruz, mucho gusto y muchas gracias por recibirme aquí en su casa Maison Maya. Pues bueno, mi labor inició con una idea, si tú quieres, un proyecto un poquito como para ver qué pasa, como un experimento social en donde queríamos que la gente supiera de temas jurídicos, pero en pocos minutos, que no se aburrieran y que de verdad si en la noche sentían que un problema jurídico no los dejaba dormir, pues buscaran. A veces buscamos en Google, por decir, yo siempre digo de ejemplo de temas médicos, y te sale cuestiones que graves, ¿no? Y sientes que te estás muriendo porque la información a lo mejor no es la correcta. Entonces, en nuestro ámbito que es jurídico, con los abogados, también pasa, y a veces a alguien le llega una notificación de divorcio, por ejemplo, y no sabe qué hacer, o en diferentes temas, ¿no? En los fiscales, que son los más difíciles del SAT, y yo quería que esas personas durmieran tranquilos, por lo menos que yo les diera una breve introducción de qué es lo que está pasando, y saber a través del canal, pues que no era tan grave, o tal vez sí lo sea, ¿no? Porque también ser muy honestos cuando la gente realmente corre un peligro en su patrimonio, que es de lo que vamos a hablar hoy. Exacto, y bien, un saludo. El tema de hoy, patrimonio y familia, bastante importante porque muchos de nuestros seguidores están relacionados al mundo de bienes raíces y muchas veces no tienen una estrategia bien definida o tienen dudas un tanto más complejas relacionadas a los bienes raíces y a la familia, ¿no? Que yo creo que siendo el núcleo principal de la sociedad, necesita tener algunos conceptos bien definidos para poder proteger lo suyo y a los que le siguen, a sus hijos, ¿no? Así Entonces, y bien, tenemos aquí a Gio. Gio, tuvimos un inicio un tanto atropellado, porque justo era la palabra que iba a decir, no hay otra, no hay otra palabra más que decir que el inicio fue atropellado. Sí, Gio en su canal, que por cierto síganla, está en YouTube, la encuentran como Gio Abogada. Su canal tiene bastante contenido, por ahí lo estuvimos viendo en algún tiempo, hace tiempo más bien, y también ahorita estuvimos revisando algunos temas para también enlazar a esto del patrimonio de la familia. Pero esto nace en su momento, nuestro encargado de redacción, Martín Uriel, que no sale a cámara hoy, pero ya lo conocerán, comentó un video de Gio relacionado a remates hipotecarios, ¿no? Claro. Entonces, que si quieren ver ese video, simplemente si yo así encontré a Martín, porque regularmente pongo mi nombre para ver qué hay, ¿no? O sea, qué encuentras. No sé si alguien lo ha hecho, pero ya en que empezamos a subir contenido, pues pongo mi nombre, Giovanna Cruz, para ver qué es lo que primero ve la gente. Y me apareció respondiendo a Giovanna Cruz. Y era Martín, con ese video. Lo encontré un mes después porque hice ese tema de googlear mi propio nombre. Y si lo quieren ver, pues ahí está, se llama Respondiendo a Giovanna Cruz. sí, y lógicamente tocando el tema de remates en el que hemos compartido muchísimo contenido, y que este tipo de programas lo que buscamos es tocar otros puntos que también ya va de la asesoría que los clientes que buscan un consejo de un abogado quieren llegar a eso, ¿no? Entonces, tenemos preparado esto, también nos pusimos en la semana a buscar algunas preguntas, de las preguntas que busca la gente en los foros de internet, en los grupos de Facebook, todos vinculados al tema de familia, y encontramos algunas preguntas que son las que más se repiten, las que comúnmente encuentras en los grupos, ¿no? Claro. Entonces, vamos a esto, ¿no? La primera pregunta es: ¿yo puedo cederle los derechos de mi casa a mis hijos
con un contrato de papelería, o sea, normalmente la gente lo que hace es eso, ¿no? O busca e imprime un contrato y ahí ya quiere dejar, ya con esto ya. Yo, padre, le dejo con esto la casa a mis hijos, ¿no? O lo que pasa ¿Y eso? o lo que pasa con las sesiones, ¿no? Que cree que la gente, que en el contrato se puede estipular, algo un poquito lo que hablamos la semana pasada, que mediante el contrato, un contrato privado, se puede estipular que en dado caso de fallecimiento, se pueden ceder esos derechos, ¿no? Claro. Y es el mejor de los casos, Marco, porque muchas veces es hasta de palabra, ¿no? Pero Sí, bueno. mi papá me dejó las cosas a mí, ¿no? Ajá, a mí me dijo que yo era su hijo favorito y me dejó todo a mí. Mira, la pregunta en concreto es si yo puedo. Claro que puedes. Tú aquí puedes hacer, somos libres de hacer lo que queramos, ¿no? Puedes hacerlo, sí, pero de eso a que tenga realmente el poder jurídico que se requiere para formalizarlo, pues no. No te va a servir en dado caso que tú quieras escriturar o que realmente sea algo que tú quieras heredar, pues no es la vía, digamos, legal correcta, ¿no? Lo correcto es aquí acudir a un notario. Si es donación, que muchas personas recomiendan las donaciones, puede ser a través de un testamento también, pero esa traslación de dominio, pues obviamente que no puede ser de manera ni verbal ni con un contrato privado. O sea, recordemos que los contratos privados son eso. No pasan más que del lugar donde están elaborándolo, no hay fe pública, el notario tiene esa fe pública para dar la certeza jurídica que requiere cualquier tipo de documento, no solamente en un tema de casas, ¿no? de bienes inmuebles. Y, perdón, entonces, aclarando, ampliando un poquito más esta cuestión, pregunta que hacen todos, ¿no? ¿Qué pasaría, y más en esta época, yo compro una cesión de derechos que entra dentro de mi patrimonio y fallezco? ¿Cómo la puedo trasladar? ¿Cómo se la puedo ceder a alguien? ¿Cuál sería el acto correcto para que una persona pudiera hacerlo sin preocuparse pues con el qué va a pasar con ese? Una cesión de derechos en cuanto a los derechos litigiosos. a los derechos litigiosos te refieres, ¿no? Sí, Porque pero puede ser de cualquier cosa. Ok, respecto de la cesión de derechos en cuanto a derechos litigiosos, ahí tú puedes incluso cuando estás adquiriendo, o sea, ante notario, igualmente decir que vas a trasladar el dominio de esa cesión de derechos, ¿no? O sea, todo siempre debe de ser por la vía jurídica real y legal. Nuevamente no se puede hacer en privado, tú no lo puedes decir de palabra, ni tampoco en este caso ustedes recibirían como un contrato privado en donde se le está cediendo el derecho, ¿no? Al final, cuando entran los derechos litigiosos también entra el tema del notario. O sea, no entra, no es, digamos que ya después que se da, empieza el notario a trabajar con ustedes, ¿no? Realmente, de hecho, es uno de los candados donde te puedes dar cuenta cuando es un fraude en el tema que manejan como Maison Maya, ¿no? Un tema notarial. Claro. Bien, ahí te va otra que encontré muy recurrente. Por vivir con alguien, ya eso me da derechos de patrimonio. Yo ya puedo hacerme de la casa de mi pareja solo por vivir con él. La respuesta concreta ahí sería no, pero hay que tener cuidado con ciertas situaciones, porque existe una indemnización compensatoria. Si tú estás viviendo en concubinato con alguien, o sea, dices, si vivo con alguien, puedes vivir con alguien con un roomie, puedes vivir con alguien como concubinato, ahí no especifica la pregunta realmente qué es esa relación que tú llevas, pero si en tu caso o se refería a la persona a que vivir con alguien es vivir en pareja, en concubinato, sin que exista un matrimonio, ya sea por bienes separados o sociedad conyugal, aquí lo que pasa es lo siguiente, sí existe una indemnización compensatoria. Muchas veces se cree que por vivir no generas derechos, tal vez no respecto de bienes inmuebles, no quiere decir que se va a quedar con la casa, pero sí respecto del tiempo que ha estado contigo, o sea, sí existe esa indemnización y sí se puede llevar a cabo ante un juzgado y sí la debe de pagar en caso de que se haya dedicado al hogar y a ti te permitió trabajar y todo ese tipo de situaciones que maneja el derecho de familia. Pero me hago dueña de la casa, no. No, definitivamente no, pero recordemos sí, porque si no, si yo contesto no, Marco, por eso existen los canales y por eso existe esta información. Si yo contesto no, las personas realmente van a creer que no hay derechos. Pero sobre la propiedad, no. sobre la propiedad, no. Pero sí una indemnización compensatoria del tiempo que estuviste con esa persona, sí. No quiere decir que te vas a quedar con la casa, claro que no, eso no es posible, pero
si te pide algo económico, Ujú. porque vamos, la casa es algo económico, ¿no? El Sí, bien claro. inmueble es algo económico. Si te pide algo económico va a ser esa indemnización. Pero si tu casa, tranquilo, no se le pasa a tu concubina o concubino, ¿no? Según sea el caso. Vale. Y agrego ahí un poco, porque menciona la figura del concubinato, hay un plazo definido o una condición, que es que tengan hijos en común, así acreditan el concubinato, esa es una de las condiciones, y la otra es que hayan vivido un lapso de tiempo, ¿no? Así es, el lapso de tiempo, y también es muy importante que exista gente que los vio como pareja, porque si no tienes testigos, por decir, hay veces que siempre todo, para comprobar el domicilio que estuvieron viviendo juntos, tampoco la gente lo tiene. Entonces no, vuelvo a lo mismo, si decimos un lapso de tiempo, claro, yo tengo lapso de tiempo, sí, pero tienes testigos y tienes cómo comprobar que estaban establecidos en el mismo domicilio. Eso es bien importante, porque si no también se van con la idea de que ya vivimos juntos y ya con eso, ¿no? Sí tienes que tener elementos. O sea, recordemos que todos los procesos llegan a un momento en que se ofrecen pruebas, y esas pruebas también las debemos de tener para, en el caso que tú comentas, ¿no? Del concubinato. Bien, y ya nada más recuerden, toda la gente que tenga dudas, que quiera hacer algún comentario, tienen la sección de comentarios del video, así que lo pueden hacer llegar ya sea en el en vivo, la contestaremos ahorita, ya para la gente que la haga después del video, pues iremos poco a poco contestándola por escrito. Bien, hay otra, y esta me gustó mucho porque respecto de esto, las relaciones de familia no solo implican a los hijos, las relaciones de familia también implican a la pareja. Entonces, por el solo hecho de casarse en sociedad conyugal, todos los bienes de mi pareja, tanto los que compró antes, bueno, los que adquirió antes de casarse, como los que adquiera desde que se inicia la sociedad conyugal, ¿me pertenecen también? ¿O tengo derechos sobre ellos? Esa es una muy buena pregunta, les voy a decir por qué. Porque regularmente se confunde el proceso de divorcio con un incidente que se llama liquidación de sociedad conyugal, ¿sí? Tú puedes, obviamente la pregunta concreta es, si entran los bienes a la sociedad conyugal anteriores y posteriores, la sociedad conyugal se lleva, o sea, todos los bienes que se adquieran dentro de la sociedad conyugal entran a la sociedad conyugal. También recordemos que las herencias, por ejemplo, no entran. Si tú recibiste una herencia y te casas, no quiere decir que sea parte de la sociedad conyugal. Posteriores, si se lleva a cabo el divorcio, ya no entran. Pero sí es importante aclararles que aunque ya no entren, o sea, ya no entran porque ya el matrimonio se disolvió como tal lo establece la ley, es importante que hagan el incidente de liquidación de sociedad conyugal. Porque, ¿qué pasa? Lo siguiente nos pasa muy seguido. Yo me divorcié y ahorita quiero vender la casa, pero resulta que ese bien inmueble entró a la sociedad conyugal y tú nunca liquidaste la sociedad conyugal. Y para poder venderlo necesitas la autorización de tu pareja donde estableciste esa sociedad conyugal. Me es muy importante recordarles que existe. Si sus abogados no les han comentado que aparte del divorcio hay incidentes respecto de los inmuebles, pues duden un poquito del trabajo que está haciendo su abogado, porque no es lo mismo el proceso de divorcio que el proceso de la sociedad conyugal. Entonces a veces se cree que por ende ya es mi casa porque en el convenio lo escribimos y en el convenio acordamos que yo me quedaba con la casa y él con las 2 camionetas. Pero si no has liquidado tu sociedad conyugal, de ese bien inmueble todavía no lo puedes vender. Por ejemplo, si lo quisieras vender. O sea, si tú lo quieres vender, pues necesitas la autorización porque todavía no está liquidado. Una vez liquidado, se inscribe en el registro exactamente que ese bien inmueble ya es tuyo, derivado de una sociedad conyugal, sí, pero en donde acordaron que en la liquidación, pues te lo vas a quedar tú, ¿no? Entonces, eso también recurran, eso y la inscripción del divorcio también. A veces se divorciaron, hay sentencia y no inscribieron el divorcio en el registro civil y dicen, me quiero casar, pero me dicen que sigo casado, pues si yo ya me divorcié. No, se tiene que inscribir en el registro civil. O sea, el proceso de divorcio en el juzgado efectivamente ya terminó, pero lamentablemente decirles que a veces hay abogados o colegas que no lo inscriben en el registro civil y no terminan ese divorcio como corresponde. Lo mismo pasa con la sociedad conyugal.
Si antes adquirió algo, no entra. Si después adquirió algo, aunque no hayan hecho el incidente, no entra. Pero sí realicen el incidente, porque si no, pues quedan ahí las casas volando, ya no pueden hacer trámites, ya no pueden ni préstamos, bueno, nada respecto del bien inmueble. Que fíjate que uno como abogado siempre tiene que estar buscando el área de especialidad donde se quiere dedicar. No puedes tú ser un abogado todólogo, ¿no? Claro, nunca. Voy a dedicarme a todo esto, ¿no? Sí tienes nociones de algo, pero hay cuestiones que los abogados familiares saben, ¿no? Sí, te divorcias, firmas la audiencia donde están declarando el divorcio, se termina el vínculo matrimonial, se disuelve el vínculo matrimonial, y después, ¿qué sigue, no? ¿Qué hace falta? Hace falta la liquidación de la sociedad conyugal. Hace falta la inscripción. Y dentro de esta de la sociedad conyugal hay algo que se llaman las capitulaciones matrimoniales, ¿no? Que son las condiciones. Hay como una serie de reglas generales, como que la ley dice, a ver, si tú te casas en sociedad conyugal, estas son las reglas generales que les aplican a todos, pero las personas que se casan tienen la posibilidad de hacer capitulaciones matrimoniales con la intención de establecer sus propias reglas, ¿no? Exactamente. Ejemplo, sociedad conyugal. Si yo ya tengo bienes inmuebles y quiero que entren, aunque la ley no lo pida de otra manera, se pueden establecer en las capitulaciones matrimoniales. De hecho, en el canal de Yo Abogada hicimos un video respecto a las capitulaciones matrimoniales, porque lamentablemente en México no es muy acostumbrado, solamente en personas que tienen un rango superior económico, donde tienen muchísimos bienes inmuebles y gran valor, entonces están acostumbrados a hacer estas capitulaciones, ¿no? Entonces, sí, es importante que conozcamos que existen, que sí se pueden hacer, que tú puedes establecer tus reglas, que efectivamente lo podemos hacer legal ante notario y decir, estas son mis capitulaciones, estas son mis condiciones, como muchas veces se escucha que lo hacen los famosos, ¿no? Por ejemplo, Luis Miguel. Luis Miguel hace condiciones, no de matrimonio, pero sí de pareja, ¿no? Entonces se acostumbra más en el extranjero. Cuando está en Acapulco, la sociedad conyugal no existe, ¿no? Sí, que no pueden decir nada de él y cuestiones así. Bueno, él sí realiza... ligado a sus contratos también como artista, ¿no? Exactamente, él sí hace en cuestión de pareja, se dice, ¿verdad? Yo no lo puedo confirmar porque yo no he hecho esos contratos, pero... Si quieres, Luis Miguel, llámame, yo lo hago. Sí, entonces, él lo hace así y es como puedes poner condiciones. Las capitulaciones matrimoniales es lo mismo. O sea, tú puedes decir, así de frío es hablar de dinero, pero es muy importante en la pareja, mano. Porque no se habla de dinero, es un tabú. No se habla de, chin, tengo esto y esto y esto. Entonces, chin, se casan con los ojitos cerrados pidiéndole a Dios que si se divorcian la mujer no les deje, o el hombre, no les deje sin nada. Y no debe de ser así. Ajá, exactamente. No, o van con la regla, van como con el refrán de lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, ¿no? Algo así, ¿no? Así es, que es correcto en el plan romántico, o sea, está bien, qué bueno, porque si no nadie se casaría. Pero es muy importante comenzar a tener esta cultura. Por eso es la idea de los videos, ¿no? Tanto en culturas como remates que ustedes llevan perfectamente, tanto en los temas de familia, ¿no? O sea, una pregunta, entonces, ¿cuándo recomiendas o cuándo sí es bueno hacer o firmar estos contratos? O sea, la capitulación matrimonial se firma al momento de crear la sociedad, o se puede firmar de repente en el inter. Se puede firmar durante el matrimonio. O sea, todavía quien ya se casó en sociedad conyugal todavía no está, ¿no? Es más, no solamente las capitulaciones. Tú puedes no divorciarte y liquidar tu sociedad conyugal. Puedes no estar divorciado ni hacer el trámite de divorcio y decir, ¿sabes qué? Yo ya te caché 2, 3 movidas, pues no me está pareciendo. O ¿sabes qué? Yo ya estoy haciendo como más dinerito y como más bienes. ¿Cómo ves si disolvemos la liquidación hasta aquí? Y cambian el régimen. También se puede hacer. Pero bueno, pues ya de ahí. Tal vez, desgraciadamente es tan poca la cultura respecto de esa frialdad, si lo quieres ver así, que si una pareja hace eso, después viene el divorcio, ¿no? Sí, no, o sea, eso es lo delicado. Y definir qué parte es de uno y cuál es de otro, ¿no?
que ahí van en los grandes contratos bueno, en las grandes capitulaciones matrimoniales viene, si se adquiere una propiedad de, no sé, 10 millones de pesos, esa es mía, ¿no? Ujú. Si se adquiere una de menos de esa cantidad, esa es tuya, ¿no? Claro. Fijaros. O la casa de fin de semana va a ser tuya. Ok. Y la casa, la normal, de principal, no sé, en la ciudad, por ejemplo, en nuestro caso, que somos de la Ciudad de México, pues va a ser mía. Entonces, ese tipo de cosas sí se pueden hacer esas capitulaciones durante el matrimonio y perfectamente tienen toda la validez y la llevas ante el notario público. Y eso es uno de los temores de muchas personas de mi marido le gusta el juego, o se la pasa apostando, o tiene algún vicio, o de repente ya veo que trae gastos extra, ¿no? Entonces, todo ese tipo de preocupaciones por sacar, oye, este hombre un día va a agarrar y va a llegar a la película de Robin Hood, sino que hasta la casa la perdió, ¿no? Exactamente, de hecho acabas de decir una cláusula de respecto de poder liquidar la sociedad conyugal. O sea, es una razón, la mala administración de los bienes en el matrimonio sí es causal para llevar a cabo un incidente de sociedad conyugal. O las por deudas, ejemplo, ¿no? O las deudas, por decir los juegos, o sea, si pasa, es muy probable que se pierdan los bienes inmuebles y si los quieren proteger, pues sería muy bueno hacer o capitulaciones o liquidaciones. Cualquiera de las dos. Y en esta cuestión de la liquidación, ¿cuál es el plazo, el tiempo aproximado que podría llevarle a una persona, ¿no? Ya liquidar completamente O sea, el proceso. Ajá, en tiempos más o menos como... El tiempo sin pandemia, hay que aclarar porque con la pandemia obviamente todos los procesos jurídicos se están llevando un poquito más lentos, pero sin pandemia en cuestión de meses ya tienes la liquidación. Sí. Ok. Bien, y pegado a esta pregunta, otra que encontré, u otro mito que he encontrado que mucha gente, a ver, sí ya hice patrimonio, ahora, ¿cómo lo protejo? ¿Y cómo lo podemos llevar a cabo, no? Ok, bueno, existe una protección que se puede llevar como juicio normal, o sea, es un juicio que se lleva en el juzgado de lo familiar y está establecida en un tope de 3.470.000 pesos. Eso respecto del patrimonio de familia, incluso entran los negocios de familia y también las cuestiones de trabajo, ¿no? Alguna vez Marco y yo aquí sentados sin grabar platicábamos porque los dos somos de la Barra Nacional de Abogados y recordábamos nuestras clases que alguna vez nos comentaban que todo lo empotrado no se podía embargar en cuanto se embargaran bienes muebles, por ejemplo, porque pertenece al bien inmueble. En este caso, el patrimonio de familia no se puede embargar porque entra de la subsistencia o de incluso los alimentos de la propia familia, ¿no? Entonces no pueden embargarse, pero lo debes de llevar a cabo con un proceso para que no te embarguen y no te adjudiquen precisamente el bien inmueble. Que ahí va un detalle, ¿no? ¿Cuándo constituyes el patrimonio de familia? Pero antes tuviste una deuda y tú constituyes patrimonio de familia para supuestamente proteger y además ya no responder respecto de las deudas, se puede incurrir en un delito que puede ser fraude, ¿no? Contra los Exactamente, todo eso se debe de hacer de manera preventiva. Ya cuando lleves a cabo estés con la deuda y peor tantito con el embargo encima, pues obviamente que ya no se puede hacer, ¿no? Todo esto es preventivo, que volvemos a lo mismo, es la cultura de no llevar a cabo estos procesos porque o los desconocemos o nos parece el costo del proceso nos parece que no es necesario y no gastamos en ese tipo de cosas, pero sí es importante proteger el tema, como decíamos hace rato, de las deudas en cuanto a la pareja, pues también lo puedes proteger por esa vía. Porque al fin y al cabo, y ya lo mencionaste, a ver, yo tengo una casa de 10 millones, entonces solo voy a poder resguardar mi patrimonio familiar hasta los 3 millones y pico, ¿no? 3 millones 400. Que en cada estado, bueno, aquí hay algo que aclarar. La gran mayoría de lo que estamos platicando es de la Ciudad de México. Claro. Son reglas de la Ciudad de México. Cada estado tiene reglas muy específicas, tiene topes muy específicos de patrimonio. Ahora estaba averiguando en Monterrey patrimonio familiar puede ser gravísimo, 19 millones de pesos. Entonces, cada estado busca proteger en diferentes sentidos. Entonces, y haciendo esa aclaración, es procurar no ser ante una eventualidad de nuestro patrimonio, procurar no ser reactivo. Está pasando esto, ¿ahora qué hago? No, o sea, ¿qué hice antes? Que el patrimonio no me lo van a tocar. ¿Qué hice antes? Que significa que
que no me van a sacar de la casa, ¿no? Y qué tanto, y ahí va de ir conociendo a la pareja y a la familia, qué tanto va a ser, ¿no? Me ha tocado a mí en el andar de remates hacer lanzamientos de las casas de las madres, porque los hijos se embaucaron en una deuda y acaban lanzando a la madre, ¿no? Claro. Que tratemos de ser un tanto fríos y un tanto objetivos con lo que estamos haciendo con nuestro patrimonio, ¿no? Así es. No solo por, sí, mi hijo quiere poner un negocio, pero va a rentar un local y voy a darme como aval, pero ni siquiera le pido a mi hijo, a ver, oye, antes que hagas esto, oye, demuéstrame que si tienes dinero, ¿no? O que si estás ganando dinero, ¿no? O que si tienes un problema avísame, pues para ver qué hacemos, ¿no? Sí, pero es el consentimiento ahí de ambas partes y a veces las mamás acceden, ¿no? Los papás acceden y pues terminan en estos tristes casos en donde sí les quitan la casa. Pues uno de los más crudos que yo llegué a ver fue en un juicio de controversia de arrendamiento, lancé a la mamá y el hijo de abogado. Pero bueno, es que volvemos a lo mismo, él puede ser abogado y eso también es muy importante que las personas lo sepan, todos los que nos ven. El hecho de ser abogado no quiere decir que sepan todo, ¿no? O sea, es importante encontrar al especialista, a lo mejor el hijo empezaba sí, y no sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Ajá. Y aquí, entonces, nada más sí tratar de ser un poco más directos, a ver si es lo que, a ver, yo me pongo en el plan, soy papá también, ¿no? A ver, me ha costado esfuerzo lograr lo que tengo, ¿no? Entonces, lograr mi patrimonio. Y un día mañana mi hija llega y me dice, oye papá, préstame para esto. Pues mínimo yo sé cómo la eduqué, ¿no? Pero la otra difícil es, pero no sé si lo que le eduqué, porque ahí nos vamos en esa confianza. Pues yo lo eduqué a que sea buena persona, ¿no? Pues ya es buena persona, no. Sí, no mi sabemos, hijo no me va a hacer algo malo, ajá, ¿no? y ahí vamos a la influencia, su socio, la influencia a su esposo, ¿no? O su novio, ¿qué le va a decir que haga, ¿no? Entonces, tratar de sí mantener ese círculo de ser muy objetivos con eso, de ser fríos con eso, y porque al fin y al cabo, pues es nuestro patrimonio, y al fin y al cabo, ya cuando cuelgue uno de los tenis, ya claro, podría decir, ¿sabes qué? Sí, te voy a hacer un testamento y mira, hazte cargo. Esas son tus cosas, ya muerto, ya no voy a... Que aún así puedes dejar tus condiciones, ¿eh? Bueno, por decir okay, que no se venda. Hay personas que reciben herencia y que malbaratan los bienes inmuebles. Entonces, si tú como en tu testamento dices que no lo venda los primeros 5 o 10 años, por lo menos hasta que madure, tú puedes establecer esas condiciones incluso después de muerto, ¿no? A lo mejor dices, se lo dejo, sí, pero tiene condiciones. Porque hay personas que heredan y aunque pues a lo mejor no sabemos si la persona que falleció siente o no siente, ya tal vez no le importe, ¿no? Pero es triste ver, porque también me ha tocado ver, que hay personas que reciben herencia y venden todo en precios súper económicos. Bueno, ya enloquecidos queriendo vender todo para abrir su negocio y terminan pues regateando todas las propiedades, ¿no? Hay una frase que dice que la primera generación lo hace, el segundo la crece y la tercera generación lo dilapida, ¿no? Sí, si no está bien educado. Y también tú, pues obviamente que puede pasar, porque sí puedes dejar las condiciones y sí ayudar a que no cometa tantos errores, ¿no? Puedes confiar, yo puedo confiar en ti, pero decía un jefe que tuve en algún momento, decía que cuando hay dinero la mejor persona peca, ¿no? Entonces cuando te llegan montones y nunca lo has tenido, pues obviamente cometes esos errores. Y eso, la forma de protegerlo, ¿no? La forma de protegerlo está en la constitución del patrimonio de familia, está establecer en el testamento, ¿sabes qué? Y quiero dejar claro que ellos no van a poder disponer, no van a poder vender, embargar, dejar hipotecado el bien hasta que cumplan los 30 años, ¿no? Claro, sí. O sea, poner ese que tipo yo de pondría como 50. Porque, híjole, de 30 es justo la época emprendedora donde tal vez les pueda pasar. Donde le da la crisis de los 30, por cierto, hoy es el cumpleaños de Armando, felicidades Armando. Justo entró en la crisis de los 30. Sí, ahorita él no puede heredar.
Tú no puedes disponer de los puedo. bienes de tus padres, ¿no? Y no me dejan ni venderlos, entonces Tienes ya razón. con eso. Sí, bueno, cada quien conoce a sus hijos y se pueden poner ese tipo de cuestiones y estaría muy bien que la gente lo En la empiece a hacer, ¿no? sucesión. Y hay una figura que es el fideicomiso, ¿no? Claro. El dejarle tu patrimonio, dejárselo en la administración a una empresa, normalmente son bancos, casas de bolsa, financieras, que ellos lo administren y todo el beneficio que se obtenga de esa administración que recaiga en una persona, ¿no? Claro. Muchos constituyen los fideicomisos para temas educativos, para temas de salud, tener alguna pensión. ¿Sabes qué? Yo le voy a dejar al banco, ¿sabes qué? Administrame esta propiedad. Tú la vas a rentar y todo el beneficio lo vas a juntar. Y cuando se cumplan cada 10 años, ese dinero se lo vas a dar a Armando, ¿no? Por ejemplo. Y así cada 10 años o cada 5 años el beneficio se lo vas a dar así junto todo. Ya que él haga lo que él quiera con ese dinero, lógicamente ese tipo de figuras, quienes tienen esa costumbre de constituirlos, de llevar a cabo los fideicomisos, pues ya es gente con más patrimonio, ¿no? Y dices que te va a dejar una plaza comercial, esa la va a rentar el banco tal o la casa de bolsa y todo esto va para mis hijos, ¿no? Claro, ya es cuestión de protección, ya es más tema de Maison Maya, ustedes que están en los fideicomisos, pero sí, efectivamente existe también esa figura y le puede ayudar a las personas con mayor nivel adquisitivo, sobre todo. Sí, exactamente. Bien, y que todo este tipo de condiciones, normalmente, ¿cómo los voy a encontrar? Pues voy a buscar un asesor, un abogado o un notario que me ayude a diseñar. A ver, estoy teniendo éxito en mi negocio, estoy haciendo dinero, estoy haciendo propiedades. Cuando uno las tiene, bueno, uno solo puede estar controlando una o dos, ¿no? O sea, físicamente te vuelves más, y además de más propiedades, pues sí tienes que buscar más asesoría. Oye, ya me está dando temor, el fisco, predial, todo esto ya me está causando un detrimento, Sí, ¿no? sí. Y que cada vez, bueno, de repente salen supuestas propuestas de ley que buscan afectar el plusvalor de la propiedad. Por supuestas propuestas de ley que buscan esto, ¿no? Entonces, sí, ir diseñando una estrategia, o sea, sí, acercarse con alguien que les ayude a diseñar esa estrategia de, oye, voy a rentar, ¿cómo voy a rentar? Bajo estas condiciones. Oye, pero que haya una directriz de, a ver, mi directriz es, toda propiedad que rente va mínimo tener estas condiciones, porque estas condiciones van a ayudarme a poder tener la renta que obtenga de ahí, la voy a usar para la colegiatura de mis hijos, ¿no? Claro. Entonces todo tiene un sentido, la administración tiene un sentido, ¿no? Así es. Que vendés un poquito como la parte fiscal, ¿no? Que recomendamos la vez pasada, o sea, antes de iniciar algún tipo de negocio hay que tener una asesoría en la parte fiscal, entender cómo podemos partir de donde nos encontramos hacia el mejor, no sé, hacia utilizar nuestros recursos y percibir nuestras ganancias de mejor forma. Lo mismo sucedería con la parte del patrimonio. ¿Estoy en lo correcto? ¿Es una idea más o menos correcta? Lo mismo sucedería en la parte del patrimonio. Sí, o sea, entender que antes, mejor dicho, tener una estrategia, comenzar con una estrategia, conocer esto para poder protegernos de mejor forma y no tener ciertas situaciones lamentables a futuro, ¿no? Sí, claro. Existen, pues, ya comentamos todas las figuras posibles respecto de la protección, incluso cuando tú ya no estés presente en vida. Eso es bien importante porque a veces pensamos, pues yo no me voy a llevar nada, perfectamente no te vas a llevar nada, pero siguen ahí tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, y si quieres que las demás generaciones gocen precisamente de lo que tú has construido en vida, pues sí debemos estar muy informados y lo protegemos más. Y obviamente el fideicomiso para las personas con mayor nivel adquisitivo, que seguramente esas personas están muy bien informadas al respecto, ¿no? Tal vez puede ser que me equivoque, exista una que otra que no, pero regularmente se utiliza esta figura y es donde, decía yo, están más enfocados ustedes en todos los fideicomisos que han de tener en Maison Maya, y sí, efectivamente, sí se puede proteger más. Es que tenemos enfrente de la cámara, de nosotros tenemos la pantalla y estamos viendo cómo el chat ahorita se volvió loco, ¿no, Martín? Yo no alcanzo a ver porque no traigo mis lentes, pero está Ahorita bien. preguntas, ahorita vamos al espacio de preguntas, ya nada más vamos a la última
al último mito, ¿no? Las sucesiones, cómo transmitir los bienes a fallecer. Ya tocamos algunos aspectos Sí. de que podemos meter algunas condiciones y Ujú. que al momento de que uno fallece, pues son a acercarse al notario, ¿no? Claro, aquí hay dos partes muy importantes respecto de los juicios de sucesiones, son dos: testamentarios o intestamentarios, que regularmente a mí me gusta hablar en el idioma de las personas que nos ven, el famoso intestado. Esa situación nos complica más, porque no existen rangos, no hay nada, ¿no? No hay una guía donde se pueda hacer. Entonces te vas a basar en la ley. Un juzgado de lo familiar, un juez va a decir: me baso en la ley, quiénes son en primer rango, los hijos, ok, de ahí un hijo murió, entonces tiene 3, lo divido en este porcentaje, y desgraciadamente pues es un rompecabezas increíble en familias sobre todo muy grandes, que aquí yo tengo una familia muy grande, y la mayoría tenemos una familia muy grande, creo. Entonces, cuando es así, pues hay hijos, nietos y todo, y si alguien ya falleció en ese árbol genealógico, pues el juez se va a ir de esa manera, respetando a sí mismo los derechos de los posibles herederos. En un Los juicio yernos y las no entran. No entran, ni entran. las esposas entran, ¿eh? Las No, lo esposas, siento. digo, no entran. Lo que sí es que influyen mucho, ¿no? Bueno, yo te voy a hacer Sí tratan pues, todavía del problema en sí, de este árbol genealógico que a veces empieza a diluirse de esta manera, sí entra, ¿no? El problema, la verdad. Entran en la opinión, en dar el comentario, ¿no? Pero ya de que su comentario influya de lleno a lo que va a suceder, está difícil. No, pero se usan de herramienta a los hijos. Bueno, Hay es que familias sí, híjole. que no tienen, haz de cuenta, un ejemplo, ¿no? No hables de religión, política, fútbol No. y sucesiones en la mesa. Un ejemplo, hay una familia que dejaron el famoso intestado, que es juicio sucesorio e intestamentario, nunca han llevado el juicio y acordaron que la hermana o el hermano que ha sido menos beneficiado por alguna razón económicamente viva porque lo necesita, ahí queda. Pero resulta que de esa ramificación de árbol genealógico, porque sí, resulta en un porcentaje muy alto que es el yerno a la nuera que dice: chin, a ti hijo, eres heredero de eso que se quedó intestado, ¿y por qué no lo peleas? Tú también necesitas, no nada más tu tío. Entonces empiezan a tratar de llevar a los hijos a que peleen esa sucesión y a que se empiece a hacer un relajo, ¿no? La verdad es que no influyen directamente, pero sí usan de herramienta a los hijos para que lleven a cabo este tipo de situaciones, ¿no? Sí. Esa cuestión de las sucesiones sí es uno de los temas más complejos. Incluso en México, de los juicios que más llegan a durar son las sucesiones, que como comentó yo, ahorita están todos los hermanos, están 5 hermanos, y de tanto que llegan a durar los juicios, se mueren 3 y ya entran los nietos, entonces se vuelve una guerra. Si no hay testamento. Exacto, si no hay testamento. Y aún habiendo testamento, siempre hay problema. Uno puede impugnar los testamentos, las disposiciones testamentarias y... Te voy a dar un ejemplo muy claro. Y también son ejemplos que he visto en la práctica. Existe testamento. Dejan a los 5, 6 hijos, 7, los que sean. Es una familia muy grande. Y resulta que 4 quieren vender y 3 quieren vivir ahí. Okay. Por eso te decía, es importante dejarlo, ok, sí, pero en los primeros 10 años que no se venda. Entonces se van a cansar, van a hacer el juicio y al final, porque si 3 quieren, o sea, si no están de acuerdo todos, no importa si hay testamento, no están de acuerdo, no pueden llevar a cabo el juicio, no pueden llevar las 4 etapas procesales principales en un juicio sucesorio. ¿Qué hacemos ahí? Entonces, obviamente es importante en el testamento decir, sí, quiero que, por ejemplo, ¿no? Yo manifestaba una idea respecto de si es una casa muy grande, invertir en un régimen de propiedad en condominio. Okay. Tengo 5 hijos, pero yo, ¿sabes qué? La parte superior es régimen de propiedad en condominio. Si el de arriba quiere vender, el del medio se queda viviendo. Okay. Pero está dividido, que incluso se hace en la tesorería. Esa división la haces en tesorería y ante notario público. Cuesta, claro, todo lo que tenga que ver con patrimonio cuesta. Pero tú te puedes ir y decir, ok, a Marco, que es mi hijo favorito, le voy a dejar la suite más grande, ¿no? No me voy a dejar nada. Yo no les Y entonces, pedí nada a mi madre. Si tú quieres ahí vivir, rentar, vender,
es tu problema, no interfiere a tu hermano que vive abajo. Ok. Entonces, si tienes, en tu caso, hay departamentos que ni cómo los dividas, ¿no? Que ya están bajo un régimen de propiedad en condominio y no los puedes dividir. Pero si tienes oportunidad de hacerlo, aprovéchenlo y también háganlo. Es una salida muy buena porque, de verdad, yo lo he visto. Bueno, una murió, la más grande, que quería vender, una murió y pasa eso. O sea, ni siquiera acaban disfrutando del bien, Exacto, ¿no? o sea, se mueren y nunca se pusieron de acuerdo, ¿no? Generalmente creo que cuesta menos hacer tu testamento, tener todo en orden, que todo el desgaste que te vas a aventar a lo largo de 10 años, más juicios, abogados, etcétera, ¿no? Sí, Bueno, sí, que ahorita sí. uno de tus videos más vistos en el último año fue el de COVID, ¿no? Que tocaste el tema que trae como 30,000 vistas, o sea. ¿De COVID cuál? Porque Tú de sacaste un COVID video de saqué COVID, varios. tú sacaste un video que trae el título COVID en quién sabe qué, pero trae muchísimas vistas. Hablé de salario, Ajá, eso, del salario y del hablé del COVID. salario y el COVID que pasaba, porque había ahí un tema en la Ley Federal del Trabajo, respecto de cuánto te deben de pagar, porque recordemos que la situación del COVID pues es una forma extraordinaria que sí está establecida en la Ley Federal del Trabajo a través de cuando sucedió el tema de la influenza. Ajá. Cuando empezó la anterior pandemia, que no fue tan fuerte, existió ese artículo donde protegía un poco al empresario, al patrón, respecto de los salarios. Pero fue muy hábil el gobierno mexicano para que existiera y sí le pagaran a los trabajadores, ¿no? Pero ahí teníamos esa controversia y estábamos así a puntito de que nos dijeran cómo se iba a aplicar y ya el gobierno mexicano encontró una laguna jurídica donde sí se le debería de pagar a los trabajadores y bueno, pues por eso ahí está el resultado, ¿no? Muchas empresas fracasaron, muchos negocios se vinieron abajo, porque pues no puedes mantener más de un año de pandemia sin sobre todo restaurantes, ¿no? Que pienso que es el ejemplo más fuerte. Sin un ingreso. Sin un ingreso. Y sin apoyos. No, Y sin apoyo. Y ahorita también COVID pues ha traído familias enteras que han fallecido por COVID. Sí. Y que, retomando el punto que tocó Armando del testamento. Un testamento, a ver, en todo el transcurso del año ha de costar 3,000 pesos. 2,110. En el testamento creo que no pasa de 1,000 pesos. Así es. O sea, ir a un notario, sentarte, tener una buena administración de tus bienes. ¿Sabes qué? Yo tengo de mis bienes más valiosos son joyas, son carros, es una propiedad. Entonces, tener mi lista y tener bien definido a quién y se acabó. Y la otra parte interesante es que va a quedar en secreto de aquí hasta que mueras. Entonces, claro. a menos que les digas cómo van A a quedar menos las que cosas. sea donación. Ah, sí, exacto. Hay personas y mucho recomiendan los colegas, y me gustaría aclarar, no vienen las preguntas, pero me gustaría aclarar el tema de la donación versus juicios sucesorios o testamento. ¿Por qué? Porque muchas veces los colegas cometemos el error, o han cometido el error históricamente, de decir, haz donación, no vas a pagar impuestos. No pagas ISR, pero sí pagas el lativo de dominio y de otra que exactamente. Entonces pagas esos dos impuestos, no te liberas, es más barato que un abogado que te cobre un sucesorio con el 30% del valor de tu inmueble, sí. Pero eso no quiere decir que no lo vas a pagar, porque si no luego se llevan la sorpresa de decir, pero es que a mí me dijeron que no se pagaban impuestos. O sea, sí se pagan, de una parte es el 2% del avalúo mayor más un 10% adicional, es menos que un abogado que te va a cobrar regularmente el 30% por el proceso, ¿no? Entonces... y al fin y al cabo, el que gana es el SAT. Así es. Ese yo creo que va a ser el punto más importante. En algún punto te encuentras con el SAT. No creas que por la estrategia más fenomenal que hayas creado para trasladar bienes inmuebles, va a llegar un punto en el que alguien va a pagar impuestos y que te va a tocar pagar impuestos. En el caso de los bienes inmuebles que te deje tu familia, también vas a pagar impuestos, también vas a pagar un regreso al notario, que son gastos necesarios. Es como pagar el agua. Si tú quieres disponer de un inmueble, de una propiedad, de un departamento, un terreno, un local, lo que sea, vas a pagar impuestos. O sea, eso sí, no hay que, por más estrategia, acabas haciendo. No te salvas. De un lado te cuesta, oye, ¿sabes qué? Es que me hicieron un avalúo más barato, pero te van a vender el avalúo más caro, y que posiblemente eso que pagaste por ese avalúo es lo que hubieras pagado de impuestos, ¿no? Sí, exactamente. Entonces no confundirnos en eso, porque hay personas que lamentablemente lo manejan así
y piensan que sí es real y no, sí se pagan impuestos. Bien, vamos en súper buen tiempo. Vamos a tocar las dudas que han estado presentando en el chat. ¿Quién nos apoya? ¿Quién se la avienta? Martín. Más amigo. Hola, excelente tema. Los efectos de la pandemia han sido devastadores y muchas familias se quedan con inmuebles intestados. ¿Cuál es su recomendación de actuar en estas situaciones? Pues sí, lógicamente primero la sucesión, pero si ya estás en una situación de tener un inmueble intestado, tratar de tener un solo abogado que lleve el caso. Claro. Ese es, yo creo que, perdón que lo diga, pero es que mi tío quiere traer su abogado. No, se va a hacer un chisme. O sea, tratar de traer un abogado. Tú no puedes tener varios notarios para escritura en la propiedad, tienes un notario. Así también que tengas un abogado que te ayude en la gestión del juicio para todos. Y menos el sobrino que está estudiando Derecho. Por favor. Sí, bueno, otra recomendación, si eres familiar y eres abogado. Sí, bueno, si eres el abogado de la familia y eres pariente, no te metas en problemas. A todos mis amigos abogados les recomiendo eso. No se metan con los negocios de familia, esos nunca resultan. O tengan, yo tengo una, si me está viendo, saludos a Tania, yo tengo una amiga colega donde llegan asuntos familiares, nuevamente familiares, o sea, de cercanos a mí. Sí, es que es muy chistoso, pero de mi familia, respecto de un juicio familiar. Y ella me ayuda, y yo no tengo nada que ver, y yo no veo, yo no escucho, yo no sé nada, y ella lleva a cabo el proceso. Confío plenamente en ella para dejarle las manos de mi familia con ella, y eso podemos hacer a veces los colegas, ¿no? Si alguien nos está viendo, pues consíguense un amigo de ese tipo de intercambios, ¿no? Sí, de ayúdame, y la regla es, porque así lo he hecho, Tania, no me avises, yo no sé nada, yo no tengo nada que ver con esto, pero me siento tranquila que está en las mejores manos, ¿no? Sí, he visto juicios, ¿no? De 10, de 15 años que se están matando, que hermanos que se llevan súper bien se acaban matando entre ellos por una propiedad que repito, no acaban disfrutando. Comenta Ricardo, ¿se puede dar el contacto? Pues claro, ahí va a estar el contacto de Gio, creo que ya lo subieron, porque me interesa, soy divorciado y sigo viviendo con mi mujer. Ahí sí, no sé qué tan sano sea eso, no sé si te llevas bien con tu pareja, pero pues no sé, ahí sí. No sé si sea de abogados, esa duda, ¿no? Es que, híjole, hoy no vino salió la semana pasada un meme buenísimo. Dice, oye, cada vez que vas a una consulta de una persona que se va a divorciar, ¿cobras? Ay, ¿a poco se cobra? No, los psicólogos no se cobran. Los abogados no. Saludos, terrícolas, temas importantes y controversiales. Pregunta Javier Aguilar. El mayor problema de esta influencia de familiares por terceros, la inmadurez de los beneficiarios y la visión de las personas. Sí, en la cuestión de sucesiones efectivamente ahí sí tienes razón, ¿no? Los hijos no son el problema, las parejas que influyen en las sucesiones son los que complican las cosas. Sí, son cuestiones muy de pareja cuando, en la cuestión del divorcio, ¿no? Y en la cuestión de las sucesiones pues igual. Como te decía, se usa a los hijos de herramienta. Y ahí va, existen los contratos prenupciales, a ver. Claro que sí, existen y lo puedes llevar a cabo. Y se puede, un notario puede dar fe pública de la misma, e incluso la puedes manifestar en toda la situación antes de casarte. Hay personas que, por decir, en sus paquetes antes de casarse del salón, incluyen eso en su presupuesto. Las prenupciales. O sea, existen personas que sí tienen un presupuesto para manejar todo ese tipo de situaciones. Pero sigue siendo todavía un poco un tema tabú. Sí, no se acostumbra para nada. O sea, todo eso no, las capitulaciones y los contratos previos y todo eso no se acostumbra. ¿Y cuáles son las razones que le darías a una pareja para así firmar unos prenupciales? Pues yo te voy a dar, obviamente siempre, todas las personas tenemos razones diferentes para absolutamente todo. Yo pienso que la razón principal es que si rompes el romance. O sea, es que imagínate que llegues y te sientes y digas, a ver, yo me compré esto y quiero que sea mío siempre, ¿no? A pesar de que me case contigo, pues bueno, y ahí ya estás rompiendo con todo. Muchas veces, lamentablemente, eso afecta a la relación, aunque se acepte, afecta porque en el cerebro de la pareja dice, como que no me quiere tanto, ¿no? La quieren amarrar.
Desgraciadamente yo pienso que es la principal razón. Obviamente te decía, hay muchas razones porque todas las personas somos diferentes. No sé las razones exactas, pero regularmente yo creo que es lo Es que más sabes que importante. hay bodas que son carísimas, ¿no? O sea, ya hay mucho en juego. De entrada el gasto que está haciendo por la boda, ya le están dando un departamento, ya le están dando un carro, ya le están dando, no sé, un fideicomiso de que van a estar obteniendo un beneficio. Claro. Entonces, esas reglas son básicas, ¿no? Claro. Oye, ¿sabes qué? Se van a la despedida de soltero, se van a las Bahamas, se va con todos sus amigos que les reencanta el relajo y se pierde todo el pudor y adiós, ¿no? Y pues ya no existe la confianza y adiós, ¿no? Claro, y sobre todo también que sí seamos honestos. Pienso que a veces nos casamos por las razones equivocadas y muchas de esas razones entra el tema económico. Entonces hay personas que sí buscan ser beneficiadas a través de un contrato de matrimonio. Recordemos que es una sociedad como cualquier tipo de sociedad, ¿no? Entonces, pues lo ven como un comercio, honestamente decirlo así, ¿no? Hay personas que sí lo hacen de esa manera y pues obviamente es el peligro, ¿no? Y estar muy atentos, ¿no? Yo creo que la relación, separar la relación sentimental es muy difícil para separar de la razón, del raciocinio de cada uno de nosotros. ¿O no? Pues, Sí. ¿O no? es la verdad, entonces pienso que sí es Me importante. autopregunto. Es correcto. Bien. Feliz cumpleaños. Aaron. Feliz cumpleaños. Bien, pregunta Sergio Páez, amigo, saludos a Mazatlán. Siempre es un gusto tener tus preguntas. Y dice, si mueren los dos padres y tres hijos, uno murió antes que sus papás, ¿qué pasa con los hijos del que murió antes de que sus papás pierdan pierden el derecho a heredar? Esas capsulas. Sí, Esas sí, sí. capsulas- O sea, mueren ese los muere dos papás. Y de tres hijos, aparte uno muere antes que sus papás. Sí. O sea, ya revivimos al papá. No, ¿Qué pasa? Luego muere el hijo, luego los dos yo creo que la papás. duda es eso, ¿no? De que antes de que murieran los papás también ya murió un hijo, ¿no? Ah, ya Y luego con mueren los los hijos. papás. Dice, ¿qué pasa con los hijos Del hijo que murió. Sí, muere el hijo. Ah, ok. Es lo que te decía, Están los Sergio. nietos. Es lo que te decía, Sergio. Regularmente un juez se va a basar en el Código Civil. O sea, las leyes le van a decir, los herederos, incluyendo a la esposa, si es sociedad conyugal o esposo, corresponde 50% y 50%. Pero si una de las partes muere, que es lo que quiero entender, y uno de los hijos vive, los dos mueren, ¿no? Los dos papás, y aparte uno murió, y el que murió tenía hijos, se pasa esa sucesión a los nietos, por a los así nietos, decirlo, ok. ajá, los nietos, y es lo que te decía, la partición de bienes resulta en, imagínate, 50 y 50 mamá y papá murieron los dos, ok, de ese patrimonio, de los dos que quedan vivos, tienen 25 y 25, 25 y 25, 75 son 3 hijos, no, sería como, vamos a dividirlo en 35, así como lo estoy pensando yo, un juez lo va a hacer 35, 35, 70 y no sé, 30 el hijo que murió. De ahí, si tiene 3 hijos más, por ejemplo, Ajá, 10%, 10%, 10%. Y es que al Así fin y al es, cabo toda la masa patrimonial acaba siendo un pastel, ¿no? toda la Y ese masa pastel se va a dividida. repartir. Ahora, y una de las cuestiones más peligrosas que mucha gente no considera en todo el conflicto que trae es, si en algún punto, cuando se va a repartir la masa hereditaria, no se ponen de acuerdo, acaba pasando a la beneficencia pública. Sí, terminan abandonados o a veces llega algún vivo y aplica una prescripción positiva, que también es un tema inmobiliario, y se mete a la casa y empieza a pagar los impuestos y empieza a pagar la tesorería y la luz y el teléfono, se instala ahí, lleva tiempo viviendo ahí y llega a hacer una adjudicación porque pues no hay dueños, ¿no? Entonces, porque el inmueble resulta abandonado. Yo creo que todos en México conocemos en nuestra alcaldía, en nuestra colonia, en nuestra calle, una casa que sabes que no está habitada. Sí, Que ya claro. sea que entró gente viciosa o ya sea que un vivo llegó y se la adjudicó. Entonces también eso puede terminar, los bienes inmuebles, todo el esfuerzo de los papás termina a veces ahí. Bueno, ahorita acabamos de ir a Altavista y hay un edificio que era de Angus, bueno, donde estaba el restaurante Angus abandonado. Claro, Ahorita claro. de Angelina, ¿no? O sea, una propiedad que
¿Ha de costar qué? ¿Unos 30 millones de pesos ese terreno? Yo creo que sí. Fácil. Entonces, pues, regularmente, pues, si es de 30 millones, pues el gobierno es el que a lo mejor tal vez hace el trámite y se lo queda, no sé, ¿no? Ajá, Entonces, exactamente. siempre llega alguien, un nuevo dueño que tu familia no es, precisamente. Comenta Perrito Pirata, mejor que vendan antes de fallecer y que disfruten su dinero y que cada hijo haga lo suyo. Saludos. Yo creo que sí. No sé, en algún punto el futuro siempre es incierto, ¿no? Y ahí vamos a las cuestiones del pasado. ¿Qué hago en el pasado? Pues tener, dice Perrito, no den ideas. No, el pasado, pues ya hice una estrategia, en el presente pues lo voy a estar disfrutando y en el futuro a quién se lo voy a dejar y cómo se lo voy a dejar. Claro. Porque al fin y al cabo, pues puede que ni siquiera te alcance a gastarte todo lo que haces, O ¿no? te lo gastes, ahí te va. A mí lo peligroso de esa idea es muy buena. Y me hiciste recordar a una persona que quiero mucho. Mi mamá decía eso. Pero aquí en peligro es, si tú lo vendes, mi mamá en paz descanse, pues mi mamá acaba de morir el 21 de enero. Si tú mueres y continúas siendo una persona de la tercera edad, o sea, tú, perdóname, ya me confundí con mi mamá, si tú vendes y te gastas el dinero, porque el dinero, o sea, es como el agua, o sea, aquí ya no hay agua, pues ya no me la puedo tomar. Si tengo lleno, pues lo estoy tomando. Igual el dinero, tú lo tienes a la mano y te salen, pues, viajes, si el nieto necesita, si la hija quiere abrir un negocio, pues lo vas a apoyar, ¿cómo le vas a decir que no? Y el dinero se te va a ir volando. Y resulta que tú eres una persona sin casa, sin dinero y de la tercera edad. Entonces, puedes ¿no? pensar en esa aventura, está padrísimo. ¿Quién lo dijo, Perrito? Perrito Pirata. Saludos. Bueno, hay una película Pero, que ahorita híjole, está puede pasar en boga, eso. ¿no? De la chava esta que supuestamente administra las ¿Quién se propiedades cuida, de la algo así, gente, ¿quién no? te cuida, no? Vela está en Netflix, o sea, sí, toda la película tienes un coraje tremendo contra esta tipa, Ajá. porque lo que hace es aprovecharse de los adultos, o sea, yo creo que no te puedes Es meter que- ni con las mascotas, ni con los hijos, ni con los adultos, Pero ¿no? desgraciadamente pasa. Y regularmente y tristemente es la misma familia que necesita para, o sea, y todos en este momento, si tú me dices te doy 3 billones de pesos, ¿quién de aquí va a decir que no? Entonces, siempre se van a acercar, como vuelvo a lo mismo, ¿no? Hasta el más justo peca, existe el dinero, lo piden y hay quien se aprovecha, ¿no? Pues O- yo creo que tenemos una serie de leyes que venían de un México del pasado muy noble, de tratar de no estarse matando por las propiedades. Sí. Y a modo de conclusión, porque ya ahora sí nos quedan 3 minutitos, vamos a dar un espacio para que cada uno vaya concluyendo y también que compartamos nuestras redes sociales. ¿Ok? Entonces, estaba en la idea de, a ver, en serio, hacer patrimonio cuesta trabajo. Honrar la vida de nuestros padres es algo muy importante. Recordarlos es siempre un gusto. Y yo creo que el hecho de ver a la familia unida es de las cosas más importantes que siempre les podemos dejar a ellos como memoria. Sí, claro. Y matarnos por eso es lo peor. Claro. Familias enteras se separan. Hablo de mi lado, a ver, mi abuela, ella siempre se ha esforzado en buscar la unión de la familia, que todos estemos en su casa, que su casa sea el lugar donde todos nos encontramos, y no solo la familia cercana, que digamos los nietos, o sea, mi abuela su casa es, digamos, El centro de reunión. no, más que eso es como lo que tenían, como donde puede llegar cualquier persona a vivir. Como casa de... Refugio. Es un refugio, como un tipo de Ajá. refugio, ¿no? Gracias. Un refugio para toda la familia, Gracias, porque mi familia está en todo el país, ¿no? Esa es la voz en off. La voz en off. Entonces, yo creo que lo más leal que uno puede hacer pues, es que esos tipos de tradiciones se sigan manteniendo, ¿no? Que es lo que tenemos en México frente a otros países, que somos un país de muchas tradiciones, pues seguirlas, preservarlas. Esa sería yo creo que la palabra más importante, ayudar a preservar lo que alguien forjó, porque es la forma en la que honra su pasado, ¿no? Claro, y como el comentario, vuelvo al comentario de Perrito, que decía eso, ¿no? Pues ya vendo y ya me lo gasto, y está bien, yo creo que es algo justo si lo quieres ver de esa manera, ¿no? Pero también el conservar para un futuro, para las personas que vienen atrás, que lo puedas realmente heredar de una manera, todo
toda la buena vida, todas las cosas que son positivas para nuestra vida, que nos pueden ayudar a mejorar, a no perder un bien inmueble, malbaratarlo, perderlo, que entren personas de la calle a vivir ahí. Todo eso cuesta, claro que sí cuesta, pero recordemos que todo lo bueno cuesta. Entonces, si no queremos invertir, pues esas son las consecuencias. Al final, conservar, como tú dices, las tradiciones pues, de la casa de los abuelos o de ese tipo de cosas, pues sí, me parece... Pues que sí, sí nada es como llegar a la importante. casa de la abuela, ¿no? Exacto. O a la casa de la madre, a la casa de nuestros padres, o sea, siempre te traen... Y un saber que confort. ahí existe, ¿no? Ajá, O sea, saber que ahí está, ¿no? Como que Su esfuerzo sigue aquí. dentro Como de la que- frialdad hay un lado bonito, ¿eh? Ya, al final todos nos ponemos a decir cosas muy románticas, pero sí, es importante esa parte, honrar, como tú dices, la memoria, y sí cuesta, claro, todo cuesta, desgraciadamente, pues lo más grande son los impuestos, como tú decías, pero es importante hacerlo, ¿no? Claro. Sí, es un poquito caro, pero bueno, yo creo que es importante hacerlo, ¿no? Sí, hay que aprender y como que en esa parte quería hacer ese resumen de pensar en el pasado, que me esforcé, en el presente cómo lo estoy disfrutando y en el futuro qué va a pasar, ¿no? Y Claro. la forma en la que vamos a ir protegiendo más en el patrimonio de nuestros hijos, pues sí me gustaría a mí, personalmente, que mis hijas pues tuvieran una buena educación. ¿Qué estoy haciendo ahorita para que ellas tengan una buena educación? Claro. Quiero que pues mínimo tengan un hogar. ¿Qué estoy haciendo ahorita para que tengan un hogar? Entonces, ¿cómo lo voy a mantener? Y de ahí las medidas de seguridad. Entonces, adelante, amigo. Yo recapitulando, creo que lo que destaco, lo que me gustaría comentarles es lo mismo, ¿no? Previsión, o sea, un testamento, una asesoría es y va a ser mucho más barata que 10, 5 años de juicio, 30% de abogado. abogados 30% y abogados, abogado. exacto, ¿no? Y justo va esto o estas pláticas para los que nos ven o nos van a ver más adelante, van a enfocarse en eso, ¿no? En entender que tenemos que cambiar esa mentalidad del mexicano, ¿no? Es decir, todo al último, o para qué me acerco con un abogado, son cosas que no entiendo, porque al final del día, cuando uno se va, bueno, pues no sabe todos los problemas que se generan, ¿no? Creo que es la parte más importante, ¿no? Entender que hay que prevenirnos, como decía, aunque sean temas complicados, hay que tocarlos, pero es mucho más barato en energía, en tiempo y en dinero, un testamento, dejar las cosas claras, que años y años de juicio, ¿no? Así es. Y en unos días, bueno, en un programa más adelante vamos a invitar a una amiga que se dedica a seguros. Siempre los seguros médicos, el seguro patrimonial, siempre... Otro tema que no estamos acostumbrados y también es muy importante. Es que no sé si que a veces ustedes casan esposo, ahora sí vas a decir, ay, ¿por qué quiero hablar de esto? No, o como que nunca hayan el momento, busquen el momento para hablar con su pareja, busquen el momento para hablar con sus hijos, qué de reglas van a dejar, si van a decir, sabes que te voy a dejar la casa ya en donación, pero a mí me vas a dejar el derecho de usufructo para yo disfrutar eso y también. vivir ahí todo el tiempo, hasta que yo me muera. Claro. O hay un contrato ahí, les voy a anotar en los comentarios, no tengo ahorita el nombre del tipo de contrato, en el que yo puedo recibir un dinero de alguien más para venderte la casa, pero yo voy a seguir usando. O sea, yo, al fin y al cabo ya la casa está tu nombre, pero yo la puedo seguir usando. Ah, claro, es el uso y disfrute, ¿no? Al final Ajá. es el usufructo en vida, como en donación también puedes hacer la donación y estipulas que sea el usufructo en vida de tuyo, ¿no? Entonces ya no quiere decir que eres la donación y tus hijos te van a decir, órale papá o mamá salte porque ya me diste la donación, entonces sí existe esa parte del uso y disfrute. Y ya para cerrar, no sé qué opinan de esta, todo lo que tenga que ver con el patrimonio es tiene que quedar por escrito. Y si es por notario, mucho mejor. Claro. Si voy a rentar, disponer y demás, todo que quede por escrito. Y aunque nos duela, nos aguantamos. Hay además una última duda de George Rowe. Dice, el tema más común en este tema es hablar de los bienes inmuebles. Pero ¿qué pasa o cómo se debe manejar cuando se tienen fondos de inversión que igual forman parte del patrimonio? Ah, vale. ¿La respondes o me la aviento? No, tú eso Vale. es más tuyo que mío. Pues todas las cuestiones en las que involucras un banco, una de las condiciones que exige la ley es que se nombre un beneficiario al momento en el que se decreta el fondo de inversión. Ahora, los parientes, los padres, pues deben ser claros con los hijos. ¿Sabes qué? Tengo un fondo de inversión.
en el que tú eres el beneficiario. En caso de que me pase algo, adelante, ¿no? Hay gente que muchos fondos de inversión es un patrimonio que tienen ahí guardadito. Los padres nunca se los reportaron a los hijos, o los hijos se murieron en un barco, o se murieron en un avión, en un helicóptero, entonces, o en un accidente automovilístico, y todos se murieron, y ahí quedó el dinero en el fondo de inversión. Pero bueno, para ser más puntual, lo que pasa es que al momento en el que firman el contrato del fondo, o están invirtiendo en el banco o demás, pones tu nombre de la cuenta y nombras un beneficiario. Hay excepción al patrimonio de los bienes inmuebles que tienen que quedar en testamento. Los fondos de inversión se nombra el beneficiario. Incluso puede no ser un hijo, puede ser un amigo, puede ser otro tipo de parientes, los tíos, el abuelo, los papás. Los que tú elijas. Pero ahí sí aguas, tengan claros con los hijos. A ver, hijo, tengo un fondo de inversión, porque si no lo reclaman, ahí ya no es el SAT el que se lo queda el fondo de inversión del banco. Cuando invertiste. Bien, para terminar, Gio, tus redes sociales. Pues muy fácil, es Gio Abogada. En donde me busquen Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, estoy como Gio Abogada. Es muy fácil encontrarme, o simplemente que escriban Giovanna Cruz, van a encontrar también el video que me hizo Martín. Muchas gracias, Martín. Y es muy fácil, la verdad, de encontrarme. De todas maneras, creo que en los comentarios ya están subiendo mi canal y ahí es donde me pueden En la voz en dar. off. En mi voz en off. Y ahí es muy fácil de encontrarme, soy muy localizable. Bien, y bueno, ya están aquí en su casa, en Mason Maya. Les queremos agradecer de parte de todo el equipo. Recuerden que todos estos programas no solo somos los que salimos aquí, atrás hay mucho trabajo. Agradecemos a Ángel, a nuestro editor creativo, a Martín. Y a todo el equipo en general. Y otra cosa antes de cerrar, el jueves 29 de abril vamos a estar en Monterrey. Va a ser una reunión de negocios, queremos conocerlos, queremos platicar con ustedes sobre remates, cómo estructuramos proyectos o fondos de inversión para que entiendan esa parte. Vamos a hablar de fideicomisos sin garantías. Para todos los que estén interesados, mándenos un mensaje para darles las indicaciones, cómo llegar, cómo está todo el evento. Les repito, no es un curso, es una reunión de negocios. Vamos a hablar de remates, pero también queremos conocerlos. Bien, y la última, nuestra plataforma Soku ya está al aire. Pueden entrar y estar haciendo pruebas, registrarse en la plataforma. Entran a través del enlace www.soku.com.mx y ahí ya pueden estar testeando la plataforma que hemos estado trabajando desde el mes de octubre. Ya gran parte está hecha. Entonces, toda la gente que quiere invertir en deuda hipotecaria en México ya tiene un lugar y es Soku. Y el lanzamiento será de este viernes al otro. Entonces también recibirán la invitación, no se lo pierdan. Esperemos que con esta nueva plataforma comencemos a llegar a más personas que quieren invertir de manera segura y mucho más rápida, ¿no? Bien, queremos agradecerte muchísimas Gracias a ustedes. Gio. Gracias a todos. Nos estamos viendo el próximo miércoles. Hasta pronto. Bye.